para el bien, que todo esto sea para el bien de todos, el conocimiento, ¿no? Pero bueno, antes de que iniciemos, quisiera comentarles a ustedes que este jueves de esta semana, acuérdense, quedamos que vamos a hacer el ejercicio del conejito, ¿verdad? Son 3 ejercicios, muy sencillos, pudiéramos decir. El primer ejercicio dijimos, como va a ser luna llena, vamos a pedirle a la luna Tecusisteca ese conocimiento, esa sabiduría, con la plegaria que ya sabemos, ¿verdad? ¿Cómo sería? Te agradezco por todo lo que me has dado y también por todo lo que no me has dado, porque yo sé que si me das lo que no me merezco todavía, no sabré utilizarlo para el bienestar de la comunidad. Segundo, pedirle, ¿qué le vamos a pedir al conejito? Acuérdese la creatividad, ¿verdad? Que nos ayude a encontrar ese sinfín de conocimiento. Fíjense, esto ya voy 2 veces pidiéndole así de esta manera. La luna llena pasada le pedí y hace un año le pedí a la luna esa creatividad. Y por eso yo le pedí que me conectara con mis ancestros por el árbol genealógico. Y resulta buscando la información, uno de mis ancestros, pues era bueno para las máscaras, ¿no? Y dije, bueno, pues ahora le voy a pedir a él. Y empezamos a trabajar ahorita. Así nada más. Encontramos una pequeña madera y empezamos a tallarlo. Digo, bueno, nos tiene que salir algo, ¿no? Inclusive hubo una persona, me dijo, deja eso, no es para ti. Es como si me dijeran, hazlo, vamos, como un reto. Pero ahí vamos. Ahora bien, y es lo que también necesito que hagan ustedes. Empiecen a buscar dentro de su árbol genealógico quiénes son sus ancestros. Y donde llegue su nombre de ustedes, van a anexar a quiénes le van a compartir, a sus hijos, a sus nietos, a sus hermanos, a su calpuli. Debe de estar ahí impregnado. Debe de estar escrito ahí en ese lugar. Sería eso. El segundo ejercicio, ¿se acuerdan? El segundo ejercicio es, a ver si se acuerdan, ayúdenme. El ¿No? de rascar al conocimiento. La Socamati, bienvenida, compañera Marilu. La Gracias. Socamati. Es hacer como ese conejito, ¿verdad? El conejito va escarbando. Nosotros vamos a empezar a buscar el conocimiento y va a haber 3, acuérdense 3, nada más 3, pero si usted se encuentra más, que bueno. ¿Cuáles? El 1, nuestro árbol genealógico. Ajá. Y si yo les digo que lo van a usar, porque yo ya lo estoy usando. Por eso es el Neltilist. Por eso es la verdad, ¿no? Busquen a qué se dedicaban sus ancestros. A lo mejor tienen cualidades y ellos le pueden pedir esas cualidades, esa sabiduría. Segundo, el segundo es pues lo poquitito que yo les voy compartiendo, lo poquitito, yo sé, los que estamos aquí, también estamos con Caltona, que no estamos peleados, y también estamos con el maestro Mesa, recibimos información del maestro Mesa, pero también estamos con el hermanito Martín, que está leyendo un libro sobre el nahualismo de Castaneda, y no nos, y no nos, y no nos hace daño, no, al contrario, nos enriquece. También estamos con la maestra Viri, ¿no? Que vamos a tomar un curso sobre herbolaria. Y qué bueno, pues eso nos va a enriquecer, eso nos va a dar más sabiduría. Inclusive si encontráramos a otro hermanito como César Morlán, Gastón, la maestra Lili, ¿no? Tienen un conocimiento. Pues sí, podemos retomar de ahí.
El segundo ejercicio es eso, hacer el conejito, empezar a buscar información. ¿Sí? Es el ejercicio. Y gracias, hermanita Marilu. Ese es eso. Rascar, empezar a rascar la información. Y vamos a encontrarlo. Claro que lo vamos a encontrar. Por supuesto. En los libros. Sí, sí, gracias. En los libros. Vamos a encontrar información en los libros, por supuesto. En videos. Está el maestro Guillermo Marín. Su literatura es muy buena. Está Jacobo Grinberg, sus libros sobre chamanismo. Y eso es lo que estamos haciendo. Claro, mal llamado chamanismo, lo correcto es nahualismo, ¿no? Pero bueno, ahí está, va a haber algo que retomemos. Castaneda, que el hermanito Martín nos hace el bien de leerlo, y ya lo escuchamos en audio, por nuestro trabajo, pues vamos en nuestro carrito o en nuestro celular, podemos audífonos y vamos escuchando. Eso es muy bueno. Castaneda mismo. Puede, no sé, puede haber otros autores que podamos citarlo. Pues órale, hay que enriquecerlos con eso. Eso es muy bueno. Eso es muy bueno. El siguiente ejercicio, si se acuerdan ustedes, de su proyecto espiritual. A esta altura ya sabemos a dónde queremos llegar. ¿Ah? ¿O nada más vamos a ver lo que encontramos en el camino? Yo sé que no. Yo sé que no. Yo los conozco. Poco o mucho que yo los conozco. Yo sé que no nada más van a ver como el del cuento del elefante, tocando alguna parte del elefante. No. Sabemos quiénes somos. Y yo sé que son muy sabios ustedes. Conocen mucho. Y me da mucho gusto eso. Nuestro proyecto. ¿Qué voy a hacer de aquí a un año? Terminando el ciclo, ahorita estamos año Tecpatl, viene Tecpatl, de Tecpatl Cali. En estos tres ciclos, 3 vueltas, voy a dar, ahorita estamos en el 4º círculo. Tecpatl, 3er círculo. Cali, 2º círculo. 1er círculo, Tochli. Tengo mi proyecto de 4 años. Y en estos 2 ciclos terminaré mi novela, mi libro, cómo usar es lo que estamos viendo. Estos pasos para la espiritualidad. Mis poemas con las plegarias que estamos haciendo. Mi libro de cuentos, mi libro de adivinanzas. Y espero yo que mi niña Ailén este año tengo que editar su libro. Tenemos que editárselo. Se lo merece. Ha luchado mucho. Ella y su mamá han estado muy, muy, muy fuertes trabajando y se les reconoce, ¿no? Ese es el trabajo que nos toca hacer. Ese es mi proyecto espiritual. Y por supuesto, un día, le comentaba el hermanito Antonio, el hermanito René, un día visitarlos en su calpulín para convivir, compartir la palabra, tomarnos un ocli, tomar la palabra, sentarnos, decir, aquí estamos, ¿no? Compartir lo poquitito que conocemos. Yo sé que conocen mucho también ustedes. Ese sería mi mejor regalo que ustedes me puedan dar. Mi mejor pago. El más costoso. Que ustedes tengan ya su calculi y que estén enriquecidos, no tan solo lo que yo les doy, con todo lo que ustedes van encontrando en el camino. Nadie arriba, nadie abajo. Codo con codo, brazo con brazo. En un mismo camino, pero cada quien con su sendero. Sin olvidar que aquí tengo a mi hermano, que tengo a mi hermano, me caigo, me levanta, se cae y lo levanta. Juntos, en este plano y en el de Mitlán. ¿Sí?
Eso es lo que podemos usar nosotros. Es lo mejor que podemos hacer, ¿no? Enseñarnos, iluminarnos juntos, porque no se crean. Yo me he enfrentado también con retos que a veces digo, ah, ya tiro la toalla, ya no hago nada porque me absorbe el tiempo. Pero a la vez digo, tengo personas que confían en mí y que son ustedes. Y pues me digo a mí mismo, bueno, mientras estés vivo tienes que seguir batallando, ¿no? No toda la gente te va a comprender, no toda la gente te va a decir, aquí está mi brazo, vamos, luchemos juntos. Pero tampoco te vas a dejar morir, ¿no? Porque mientras respires, tienes que caminar. Sí, hermanitos. Pues es el ejercicio del Tosh y su ofrendita, su ofrendita, sus flores, su vela, su protección. La protección siempre hay que hacerlo, ¿sí? Porque no todas las energías quieren que nosotros logremos, se los aseguro. ¿No les ha pasado? ¿No les ha pasado a ustedes que a veces estoy con muchas ganas de hacer el ejercicio, pero viene ese desánimo, dicen, ah, hoy no lo hago mañana? Acuérdense, no todas las energías nos quieren ver brillar, porque se alimentan de nuestro miedo, se alimentan de nuestra inseguridad. Eso se los aseguro. Ujú. Bueno, no sé si quisieran compartirnos algo antes de iniciar con la clase que nos toca el día de hoy, con estos ejercicios de locativos. Esto ya lo habíamos visto. Ujú. Los escucho. O que tuvieran alguna duda, adelante. Maestro, había Sí, sí, hablado los escucho. de agua, de poner una Ujú. jícara de agua. ¿Cómo? ¿Cuánto tiempo? ¿Y que se iba a ocupar para otra cosa? Perdón, sí, muchísimas gracias, hermanita. Sí, una jicarita de agua, la jícara esta roja. Sería para utilizarlo en esa ceremonia. Y esa agüita, como va cargada de toda esta energía que nosotros estamos realizando, lo utilizaríamos para regar nuestra plantita, el de miquisli que lo sembramos. ¿Se acuerdan que sembramos una plantita de miquisli? Sí. A algunos, por ejemplo, hubo algo que el hermanito Antonio nos los compartió, su carricito, ¿no? Cómo brotó ese carricito muy bonito. Es eso también, lo de Miquisli es renacer, de cómo este carricito viajó de un estado a otro estado y cómo fue bien recibido y cómo empieza a brotar, empieza a florecer en ese lugar, ¿no? Es esa agüita que podemos utilizar. Esa misma agua que va cargada de la energía de la luna, podemos utilizarlo para preparar nuestra medicina personal, para curar. Así, ¿qué le agrego? Ahí su creatividad. No, pues le agrego un poquito de hojitas puede ser a lo mejor de flor de pericón. Un poquito de pasote, de hierbabuena. No lo sé, ustedes van a tener que preparar su medicina y lo tendrán que empoderar, como lo de la velita, con el aliento, ¿se acuerdan? Y hablarle a Pastecatl, el de la medicina, el señor de la medicina. Yo sé que los que están aquí, algunos se les da lo de la medicina. Son muy buenos, ¿no? Espero haberle contestado su pregunta y le agradezco por acordarme, porque a veces estamos en muchas cosas y se nos va el avión, dicen los jóvenes. Sí, bueno. Bueno, si no hay ninguna otra pregunta, compañeros, pues iniciamos, ¿no? Miren, el día de hoy vamos a hablar con los locativos. Estas palabras, también llamados
pues de lugar, ¿no? Como locativo. Dice, los locativos expresan el lugar en que ocurre la acción. En un verbo. Ujú. En un verbo, muchas formas o de posposición, ¿se acuerdan de los de posposición? Suelen usarse de esta forma. Aparte de las formas siguientes, locativos son muy comunes. Estos son los muy comunes, ¿no? Ompa, para expresar ompa, ahí, allá, y entonces, como para expresarnos de ompa. Como si entonces, ompa, tenemos nepa, en aquel lugar, allá al otro lado, también se utiliza como ne, ¿no? Como lo desgastamos, ompa. Ompa, ompa shikochi, shikochi, ¿no? Ahí duerme, ahí duérmete, ¿no? Ahí duérmete, ahí duérmete. Le estamos dando una orden. Ompa shikochi, ahí duerme, o ahí duerme, ¿no? Como sugerencia. ¿Soy yo o ya no escucho al Temastiani? Ya no Tiene se apagado escucha. su micrófono, Temachticatzin. Tlazocamati. Sí, sí, lo apagué de que moví esta barrita de las herramientas. Tlazocamati. Les decía yo, decir ompa, ompa shikochi. Ahí duérmete, o ahí duerme, ¿no? Pero estamos utilizando la partícula shi. ¿Se acuerdan que es para expresarnos, para expresar de que es una orden o es una sugerencia? Otra frase que pudiéramos decir ahí, del lugar, o allá. Ujú. Ompa o Nitlaca. ¿Qué más? La socamati. Ompa onitlacat. Ajá, ompan onitlacat. ¿Qué sería? Allá nací, ¿verdad? ¿Qué más? O ahí nací. ¿Qué más? La socamati. Ajá. Allá nací. Ompa onitlacat ne. Atlamajalcingo del Río. Allá nací en Atlamajalcingo del Río. ¿Ah? Bueno. Ompa, la partícula ompa, tenemos nepa. En ese lugar. Nepa, como para decir alguna expresión que quisieran ustedes utilizarlo. Por eso no lo escribí. Prefiero que nazca de usted. Nepatlacua. Nepa tlacua. Ajá. ¿Qué más? Nepa Sería tlacua. Nepa Xitlacua. Nepa Xitlacua. Allá Nepa come algo. tlacua. Ajá, puede ser así. Nepa. Primero escribimos su traducción en el primero. Y sí se puede hacer como decía. Dice Nepa tlacua. En aquel lugar, comen, ¿verdad? Esta partícula, la partícula H, que es la aspiración, es el pluralizador. Nepatlacua. Allá en ese lugar comen. Ahora, lo que usted decía, hermanito, dice, Nepa Xitlacua. ¿No? Xitlacua. Allá Come come. algo. Ajá, ya come. Allá come. Come algo. Ajá, esta parte de algo está aquí de la partícula tla, ¿no? La partícula Bien. tla se utiliza para expresar que algo, cosas, no nos dice qué, pero sí dice, Nepa Xitlacua, allá come algo, o sea, come lo que tú veas ahí en la mesa, cómelo, no te especifico que comas el mole o el arroz, no, tú ve y come, ¿no?
Muy bien. Nepa Xitlaco. Quema. Nican. Bueno, pues yo creo que esta expresión está en un sticker, ¿no? De Nican o Anashka. O Ashkan o Anikan, ¿no? Sería aquí. Nican Shimosewi. ¿Qué estaría diciendo yo? Aquí Aquí descansa. Ajá. Descansa Ah. aquí. Descansa aquí o aquí descansa, ¿no? Ándale, ándale. Aquí descansa, ¿no? Como una sugerencia, aquí descansa. Shimosewi, ¿sí? Bueno. Nikan Nikochis. Nikan ¿qué estaría yo diciendo con Nikan Nikochis? Aquí dormiré. Emma, hey, Tiweli Milawak. Sí puedes, hermanito. Aquí dormiré. ¿Sí? Recuerden que la grafía S, este S, es el que convierte en futuro, ¿verdad? En futuro el verbo dormir. Yo. Yo dormir, yo dormiré, ¿no? Aquí dormiré. Muy bien. Estos son como los locativos o del lugar, decir van aquí, van ya, ¿no? Pero tenemos los otros tipos, otros adverbios que son muy utilizados, ¿sí? Que esto nos va a dar como para 2 clases de gramática. Y estos son otros pequeñitos. Ustedes pueden hacer otras frases que me los pueden enviar o los pueden mandar al grupo. Porque acuérdense, si lo usamos, si lo practicamos, ¿no? Nikan, niktlamiltia, por ejemplo. Nikan, niktlamiltia. Tlamiltia. ¿Qué estaría yo diciendo? Nikan, niktlamiltia. Aquí. Ajá. Aquí ¿Terminaría? aprendo. ¿Aquí terminaría? ¿Qué más? Aquí terminaría, ¿no? Nik, yo, tlami, terminar. Tía, perdón, aquí es ese aquí. Nikan, niktlamiltia, aquí terminaría. O aquí lo termino. ¿Qué va? Terminaría. Nikan, niktlamiltia. Aquí lo termino. Termino. Nikan, niktlamiltia, tlamachtilistli, por ejemplo. Vamos a juntarlo para que no. Nikan, niktlamiltia, tlamachtilistli. Aquí termino la enseñanza, ¿no? Nikan, niktlamiltia, tlamachtilistli. No ignitzin. Esto se utiliza mucho cuando se estudia con los abuelos, ¿no? Te explican, te dicen y te vuelven a explicar y después te dicen, aquí termino la enseñanza. ¿No? Pero ellos también son estratégicos, ¿no? Cuando dice, no te hacen sentir muy inferior a ellos, lo que ellos ya saben. Aquí termino la enseñanza. Aquí terminaría la enseñanza, hermanito. ¿No? ¿Sí? Acuérdese. Mi es el prefijo de sujeto, pero la partícula k sería como lo.
Aquí lo terminaría la enseñanza, hermanito, ¿no? Aquí terminaría la enseñanza. Ese sería. Nicanik tlamiltia, tlamachtilistle no ignitzi. Y esto lo pueden hacer cuando a alguien lo están guiando, no a alguien que es, oiga, ¿y cómo le voy a hacer esto? Le empiezan a explicar, ya le explicaron todo y le preguntan, ¿ya lo entendiste? ¿Podrás aplicar? ¿Qué más? Bueno, nikan niktlamiltia tlamachtilistli no ignitzi. Aquí terminaría la enseñanza, hermanito o hermanita, ¿no? Aquí en el Noiknitzi no lleva al género, pues se puede referir al género masculino o al género femenino. No llevaría ninguna partícula para referirnos al género masculino, ¿no? Como similar a la palabra tlacatl. Tlacatl. Tlacatl se refiere a persona. Ajá. Persona, nada más. Persona. Por eso cuando decimos tlacatecolotl, persona tecolotl, ¿no? Y cuando llegaron los europeos dijeron, no, no es brujo. Levanta la sombra, es brujo. Es huesero, es brujo. Es una mujer medicina porque cura, limpia el mal aire, limpia el aura y te protege. Bruja. Bruja, brujo, bruja, todos te encasillan así, ¿no? Pero bueno, entonces regresando a esto, ese sería como la expresión. Ahora, otros adverbiales. Aquí sigue una lista de otras palabras adverbiales importantes. Como verán, muchos de ellos son compuestos de varios morfemas. Algunos de ellos ya conocidos en lecciones previas se han agrupado según la clase, la idea que expresan. Aquí tenemos, por ejemplo, para decir ya. Ya, yi o yo. Yo utilizo más es este. Les puse así porque algunos utilizan el yi en algunas variantes. En mi variante lo utilizamos yo. Y como su traducción literal al español sería ya. Como algo que ya terminaste de completividad. ¿Ja? Cuando dice, yo titlacua, ¿ya comiste? ¿No? Si se dan cuenta, miren, aquí está el prefijo yo. Ti, la partícula ti, en segunda persona, de tú. Tlacua, tla, acuérdense que son cosas. Cua es el verbo comer. Yo titlacua, ¿ya comiste? ¿No? Es una expresión, lo puse aquí, creo que como que es más común que pudiéramos aplicarlo y decirle a los compañeros, a lo mejor llega alguien a tu casa y le dices, yo titlacua, ¿ya comiste? Y que te diga, por ejemplo, amo, ¿no? Como una conversación, amo, ¿no? ¿Qué le diríamos? Bueno, shimosewi, shimosewi, descansa o siéntate. Amansi, amanin, amansin, titlacuasque, ¿no? Perdón, es este. Ahí está. Shimosewi, amansi, titlacuasque. Si nos contesta que no. ¿Y qué le estamos diciendo? Shimosewi, amansi, titlacuasque. Descansa. Ahorita comemos, ¿no? Descansa, ahorita comemos. Shimosewi, amansi, titlacuasque. Ajá. Nehua no es que amo ni tlaco. Yo también no he comido. Ahorita vemos la de Noisky para decir también. Ajá.
Y puede decir, en vez de decir, ya como yo titlacua, que nos diga, ¿qué más? Tlazocamati mie. Nos puede contestar así, ¿no? Sí, te agradezco mucho. Ya comí. Yo ni tlacua. Yo ni tlacua. Ya comí. Ajá. Miren, pero lo escribimos. Yo titlacua. Quema. Sí. ¿No? Quema. Puede ser tlazocamati o nimitztlazocamatilia. Nimitztlazocamatilia. Ajá. ¿Qué más? Nimitztlazocamatilia. Diríamos, sí, te agradezco, ¿no? Sí, te agradezco. Permíteme. Nimitztlazocamatilia, yo ni tlacua. Yo ni tlacua. Aquí, por ejemplo, la partícula H, el se utiliza como pasado. Yo ni tlacua. Sí, te agradezco. Ya comí. Ya comí. ¿No? Ándale. Caramba. Ahí está, ya comí. Puede ser una respuesta. Yo ni tlacua. ¿Por qué lo quise escribir? Porque es muy usual, ¿no? Cuando recibimos nuestros invitados. Yo ni tlacua. Octitlacuas. Ajá. Todavía Temastiani, vas a... Sí, sí lo escucho, hermano. perdón por interrumpir, Temastiani. Entonces, Amansin es ahorita. Amansin significa ahorita. Amansi, como Ah, algo ok. diminutivo. Ahorita, ¿no? Ah, quema, Temastiani. Moma Huitotzi. Llaman Nitsi, Tlansen, y Canochi Noyolo. Sí, es Maestro, como decir sí, ¿qué más, qué más? deseo hacerle una pregunta. En esta expresión que usa la expresión de la partícula yo o la partícula y para decir de ya, la expresión ya, he visto en algunos textos que también utilizan la partícula ¿Qué más? o sea, ¿está bien también o no está bien? ¿Se llega a usar en la comunidad o no se usa? Ye. Así. Ujú. Sí se llega a utilizar en alguna variante para decir ya, no, Yetitlacua, o yo, o como una afirmación, Yenitlacua, ya comí, Yinitlacua, yo nitlacua, ya comí. Ujú. Sí, llega a utilizar esa variante, la socamati. Ujú. En vez de yo, ye o yi. Inclusive algunos, claro, que como que es muy con particularidades, yu ni tlacua. Yu, en vez de yo, yu ni tlacua. Ajá. ¿Qué más? Pero para no confundirlos, digo, con esos variantes. ¿Qué más? ¿Qué más, don Itzi? Yo. Ahora, la socamati. Tenemos al de oka, no es de ok. Ese es en inglés. Este es de, nos quiere decir que todavía o aún, ¿no? Aún o todavía. Ok. Octichoca. A ver, permíteme. Ok. Octichoca. Octichoca. ¿Todavía lloras? ¿Todavía lloras? ¿Aún lloras? Ajá.
lo que es ok, como para la expresión de todavía. Ok, ok tienes nemis. A ver. Este se utiliza como que más para futuro también. Todavía lloras. La otra frase podría ser ok nemis. Aún caminarás, ¿no? Aún caminarás. Ok tienes nemis. Shikema, ni Chicago. Sí, soy fuerte, ¿no? ¿Ah? Muy bien. Octicochis, ¿aún vas a dormir? ¿O todavía vas a dormir? Pues ya es tarde, son la 1 de la mañana, de la tarde, perdón, y todavía sigues durmiendo. Pero yo sé que aquí los que estamos aquí no somos muy madrugadores. Sí. Sí, Bien. Temachtiani, Tenemos aquí, mire. Quema, quema. Al canto de los gallos nosotros nos levantamos. Ok. Lo que Al yo le canto del decía, City, al canto del Octitlacuas. Citizen. Sí, hermanito, luego ya, que lo superando ese Citizen. Voló. Ujú. Muy bien. Entonces, miren, una de las tareas, y ahora sí les voy a estar recordando mañana, porque recuerden que mañana iniciamos el curso básico de Náhuatl. Vamos a empezar de cero, como para decir Nehua no toca, Tlen no mo toca, Canon tichanti, Canon tihualewa, de dónde vienes, de dónde eres, ¿no? Así como quedando, ¿no? Pero bueno, entonces el día de mañana necesito que ustedes me manden con estos 3 verbos utilizando el ok, que están aquí, miren, el ok y el yo. Estos 3. ¿Cuál sería? El de cuál ya lo vimos. Oni, que es el de beber. Tlachpana, que es el de barrer. Barrer. Tlachpana. De Ochpanilisli, ¿se acuerdan? También está una veintena de barrer. Tlachpana, está el otro. Sí. Gritar. Gritar. Hermanito, pero se congeló la imagen de Temachticatzi, pero sí es gritar. Gritar. Se me hace que le congeló. Bien. Se fue el internet del Temachtiani. Un momentito. Aprovecho para saludarlos, hermanitos. Perdón, ya todo es domingo, compréndanme, por favor. No me critiquen. Buenas Yo por noches. eso Saludos a no todos. tengo mi cámara prendida, hermano. Estoy de Solamente regreso, sí, todo. adelante, adelante, hermanito adelante. lindo. Salúdense. Ya, y fíjate que ya me arrepentí de haberla aprendido, la voy a pagar porque estoy todo. Ay, No se preocupe. Es Sí, mi internet, está fallando, le digo, no sé, la red de Telcel dice. Sí, claro que sí, ¿no? Pues sí. Les decía yo el de beber, utilizando el octiconis, ¿todavía vas a beber? Octiconis achichi, por ejemplo. Octiconis achichi. Octiconis octli. ¿Aún vas a tomar cerveza? ¿Aún vas a tomar el pulque?
¿no? Puede ser en pregunta o como una sugerencia, octiconis, ¿no? Como esa expresión que a lo mejor estamos en un lugar familiar y le decimos, ¿no? Ya como que y los veo ya que ya no quieren y todavía le digo, octiconis, ¿aún lo tomarás? Te lo doy. Y si no, pues está bien, yo respeto tu decisión, ¿no? ¿Sí? Entonces el de ok. El otro dijimos que el de yo es como que más para pasado este. Yo, ticonic. Sí, lo escucho. Perdón, Temastiani, a Chichic lo Ajá. interpreto como más. Cerveza. A Chichic. No. Ah, cerveza. Cerveza. Sí, permíteme. No me la sabía. Gracias, loco. hermanito Raúl. No me la sabía. Una palabra muy importante. Tenemos que hacer una práctica, hermanito Sí. René. No podemos No hacer sé una por qué práctica. conozco esa palabra. Sí. Es una palabra compuesta, hermanito. Mire, chichic es algo amargo, Cierto. ¿no? Claro Sí, que ni tienes tan razón. amargo a veces, ¿verdad? Como A de la raíz, la partícula A, la raíz de agua. Chichic, perdón. amargo, ¿no? Como que agua amarga. Es una palabra compuesta. Sí. Bien. O también el oxi, ¿no? Oxi como pulque. Creo que eso sí se lo sabe, ¿no? El bonito René, pulque. Quema, Temastiani. Entonces, yoticonic, achichic, ¿no? Ya estás como que ya hablas de más o ya no hablas bien. Yoticonic, achichic, ¿ya tomaste cerveza? Casi ni se te nota, ¿no? ¿No? Bien, entonces si se dan cuenta, si nosotros queremos particularizar, queremos ver este aspecto, fíjense bien, el ok como que es para futuro, para una expresión en futuro, y el de yo como que es para una expresión en pasado, ¿no? Yoticonic, ya tomaste. Yo titlacua, ya comiste. Yo tinejne, ya caminaste, ¿no? Como que esas expresiones van como más para pasado, ¿sí? Como para utilizarlo en esas expresiones al pasado. Y el de ok, como aún, como para él, como para el futuro. ¿Sí? Son como para el futuro. Octiconis, octimomachtis, ¿todavía vas a estudiar? O ticochis. Dice aquí, octiconis, ¿todavía vas a tomar agua? Yo, titequitito, ¿ya fuiste a trabajar? Octimomachtis, ¿todavía vas a estudiar? Ajá. Son estas dos partículas que se refieren, ¿no? Como completividad, como para completar algo, alguna expresión. Son prefijos, sí. Uno para expresar pasado, otro para expresar futuro, ¿no? Estos dos. Muy bien. Si no hay ninguna duda, vamos a pasarnos con estos adverbios de manera. Maestro, Sí, lo escucho. Sí, lo escucho. Sí. ¿se puede decir lo mismo aguamiel y pulque? ¿Es lo mismo octli?
o es diferente? Ujú. Porque el aguamiel pues no tiene el proceso de fermentación como lo que es el pulque. Entonces ya ve que los antiguos siempre hacían esa separación. El sol de los primeros rayos es el Itzintecutli, que son los primeros rayos, el chico, el bebé, y ya de ahí va creciendo. Entonces, para esta bebida es lo mismo. No, solamente se le agrega como una partícula que es de NEC. NEC. Ándale. El de Necujli o de Nectli. Nectli como que miel. Más dulce, más pura. Porque acuérdese que la miel es uno de los alimentos también que fue muy valorado porque nunca se echa a perder. Es el único alimento que no caduca. Se sigue preservando, ¿no? Entonces, nada ¿Sí? más NEC. NEC de Nectli o de Necujli, ¿no? Se le agrega eso. Necujli. Nec. Permíteme. Como aguamiel. Ándele. Es aquí, espérame. Necojli. Se le agrega eso, ¿sí? Para hacer esa diferenciación, porque no es lo mismo. Aunque parece, no es lo mismo. ¿Sí? ¿Qué más? Bueno, ¿qué más? Nos dice? Bien, entonces, vamos aquí, por ejemplo, estos algunos de manera chicahuac, fuertemente, recio, mucho, muy fuerte, ¿no? O como Chicago, por decir, fortaleza también. Fortaleza, por ejemplo, no, yo lo interpreté en ese pequeño librito que utilizamos para decir valiente. Yol Chicago, ¿sí? Porque para nosotros la fuerza de voluntad, la valentía, nace del corazón. Nace del corazón. Por eso es que es el colibrí izquierdo. Permíteme. Lo voy a poner por acá. Ajá. Yolchicahuac es como valiente. Tehuati Yolchicahuac. Tú eres valiente. ¿Sí? Porque desde nuestra perspectiva, la valentía nace del corazón. Colibrí. Ahorita les voy a decir por qué. Huitzilopochtli, Huitzitzilin. ¿Por qué? ¿Por qué la valentía nace del corazón? Porque es más valiente aquel que hace las cosas con el corazón y logra ganar. ¿Saben por qué? Porque actúa con inteligencia, con estrategia y puede ganar, ¿sí? Por eso en la expresión actual dicen, más vale maña que fuerza bruta. A esto se refiere. Que dice también está la otra frase, a tu enemigo, hazlo amigo y lo vencerás más fácil. ¿Sí? Por eso de ahí nace la valentía nace del amor.
del ser como el colibrí, con un corazón enorme. Decimos, decimos nosotros, no es que es bien valiente, él reta a todos los demás y se agarra a golpes y no le tiene miedo a nada. Tal vez, pero ser valiente no se trata, acuérdense, no se trata de ganarle al otro, no se trata de humillar al otro. Al primero que vas a vencer es a ti mismo. Y cuando te vences a ti mismo, de tu egoísmo, cuesta mucho, sí, yo lo sé. Yo lo he vivido, ¿no? Como cuando les decía, ¿y por qué tengo que enseñarle a los demás si yo puedo aprender y con eso yo me puedo súper beneficiar? A mí que me importa que el otro aprenda o no aprenda. Primero yo, después yo, y por último yo, y si queda otro poquito, pues otra vez yo, ¿no? ¿Eso es ser valiente? No, porque estás actuando desde tu cerebro, desde tu egoísmo. Pero cuando empiezas a actuar desde la fuerza del corazón, puedes mover a todo mundo. ¿Por qué? Porque tu actuar viene desde el corazón. Porque desde tu actuar viene del amor. ¿Sí? Y vence más. ¿Sí? Y vence mucho más. Vence mucho más que Hitler, por ejemplo, que Teresa de Calcuta, que Luther King, por ejemplo, ¿verdad? Por citar algo así similar, ¿no? Pero precisamente, si se dan cuenta ustedes, en la mayoría de las palabras que nosotros utilizamos, viene ahí como, siempre lleva yo, como el corazón. ¿Ah? Por eso es muy apreciado el corazón. Hasta en los le aparece el corazón, ¿no? ¿Se acuerdan que leíamos el Tonal Powali y está una flecha de carrizo y aquí está el corazón y está atravesado y el corazón con carrizo? ¿Qué quiere decir? Que la fuerza del corazón lo pone ese corazón para llegar a su objetivo como guerrero. Tiene un objetivo, pero siempre va actuando con el corazón. Por eso Chicago, fuerte, recio, muy fuerte, mucho, fuerte. Si han escuchado ustedes en algunas ceremonias, en algunas danzas, perdón, dicen Chicago, ¿no? Como para decirle, fuerza, vamos, tú puedes, estoy contigo, ten la fuerza de mi corazón, el poder de mi corazón, el poder de mi amor está contigo, vamos, Chicago. ¿Sí? Y que podemos completar esta frase, Yao, ándale, ¿dónde se fue permíteme? Ajá, Yao, Yol, Chicago. ¿Qué podemos hacer eso? Para decir, vamos, fuerza, fuerza mi guerrero, ¿no? Como para decirle, fuerza mi guerrero. Pero no porque se convierta en el más acá fuerte físicamente, no. Que saque esa fuerza de su corazón y que se desahogue. A muchos no nos lo permiten, ¿eh? Cuando crecemos en una familia que dice, no, tú eres el hombrecito, canijo, a ver, tú no vas a llorar. Lloran las mujeres, pero un hombre jamás va a llorar. Y menos por una mujer, ¿no? Pero cuando le decimos, ya oyó el Chicago, vamos, tú eres fuerte, pero hazlo con el corazón y puedes llorar, desahógate, ¿no? Y por eso es que a veces esas frases decimos, chica, o podemos decir, ya oyó el Chicago. Podemos decir esto,
Una traducción puede ser, permíteme, guerrero valiente de corazón. ¿Sí? Cuando nosotros actuamos como guerrero valiente de corazón, o corazón guerrero, o guerrero valiente, o corazón valiente de un guerrero, se está refiriendo a eso, a nuestra fuerza de voluntad. Por eso quise presentarle como Huitzilopochtli, como el colibrí izquierdo. Porque si se actúa con el corazón, puedes ser mucho más fuerte. Porque si actúas desde el corazón, podrás convencer a miles, a millones. A que, no, pues yo aquí te convenzo, si no me obedeces te doy aquí tus, no te amenazo. Sí, a lo mejor por miedo te van a obedecer, pero jamás te van a respetar. Pero jamás te llevarán acá. Te llevarán acá porque te va el mínimo, el paso falso que des, ahí te entierra. ¿No? Pero bueno. Entonces, Chicago como fuerte, recio. Ya oyó el Chicago. O Chicago, Knoknitzin. Vamos, con fuerza, vamos, mucho. Tú eres mucho, mi hermanito. Ajá. Muy bien. Entonces, esa es como una manera que podemos implementarlo. ¿Sí? Muy bien. ¿Alguna frase que quisieran formar con el Chicago? Chiquitoca. Neshmaka, Shineshmaka, Chicago. Ajá. Por Permíteme. ejemplo, Tlahuistlampa, Shineshmaka, Chicago. Ashkan, Guanican. ¿Qué más? Ashkan. Es una frase para una plegaria, inclusive es la palabra Quema. florida. Dando Quema. fuerza. Pero le faltaría algo aquí en Chicago. Neshmaka, Chicahualistli. ¿Qué mano, Gnete? Chascamate. Chicahualistli. Y les voy a decir por qué. La partícula lis, lis no es de la muchacha Liz, no, es de Liz, es algo abstracto, pero es algo esencial, fortaleza. Algo abstracto que, por ejemplo, fortaleza no lo podemos tocar, pero sabemos que existe, ¿verdad? Chinechmaca chicahualisli. Ah, y aquí nos hace falta algo. ¿A quién le estamos pidiendo fortaleza? Tonatiu, Tlahuitzcalpantecuhtli, Chalchihuitlicue, a su propio tonal. Chinechmaca chicahualistli. Se oye menos poderoso, pero si le decimos Shinechmaca chicahualistli a Atzintli, perdón, Atzintli. Dame fortaleza, honorable agua. Ashkan Wanika, en el aquí y el ahora, porque es lo único que importa, el aquí y ahora, el aquí y ahora. Y le estás hablando a tu tonal, a Tzintli, o Celotzintli. Inclusive nosotros, claro, es una expresión que utilizamos en Guerrero. ¿Ah? Tonaltzintli. ¿Ah? Sihuatzintli. Tlacatzintli. Es como una expresión reverencial a una persona que en verdad lo estás sintiendo desde acá,
desde el Yolo, desde Chicago. Shinechmaka Chicago, Chicagualisli, Atzintli. ¿No? Pues si lo queremos utilizar como Shinechmaka Chicagualisli, dame fortaleza, agua, Ashkanguanica, la aquí y ahora. Estoy haciendo una declaración. Con esa sola frase que uno lo ponga en práctica y estamos diciendo, permíteme quitarle los guiones, que es como para mostrarle cómo se aglutina, ¿no? Dame o dime fortaleza, honorable, agua, en el aquí y ahora. Es una frase muy poderosa que si lo interiorizamos, tiene un poder sobre y por sobre todas las cosas. Y desde aquí podemos empezar a construir nuestras pequeñas frases, ¿no? En programación neurolingüística, es eso, pon ahí tus frases, soy importante, soy inteligente, soy creativo, no soy holgazán, ¿no? Si es que nos gusta mucho flojear a veces. Que sí es bueno, a veces hay que consentirnos, por supuesto, pero no siempre. Muy bien. Entonces, ese sería como esta frase de fuertemente. Precisamente lo puse en primera fila como algo súper importante, porque precisamente es lo que yo quería que se dieran cuenta. Chicago, cuán importante es este y poderoso esta frase de fuertemente, ¿no? Tenemos el otro de así, para decir así, izqui o izquín, en esas dos formas. ¿Sí? Por ejemplo, podemos decir, sí lo escucho. Ajá. No. ¿No? También, ¿Izquín? Sí lo escucho. Yosque. Yosque también para referirse a así. Así. ¿Qué más? Sí. Bueno, ¿qué más? Yo. Iu. Usted me corrige. Yo. No. Iu. Y. Ajá. Y. Así. Yuski. Yuski. Así. Con. ¿Qué va? Yuski. Bueno, Iski. así. Yuski. Iski. Así es. Iski sin la N ni la H, ¿verdad? Sí, así. Iski. Ajá. Iski. Ajá. Entonces, cuando decimos nosotros, ándale, ¿dónde lo dejé? Ajá. Necleo. Iski, shimistoti. Iskin, shimistoti. Así. Así baila. Porque como le estamos agregando el shi, le estamos dando una, así baila, ¿no? Algo es que me da pena. Una orden. Uno ya le está enseñando, así, mira, baila, así. Es una orden, una sugerencia, una petición, ¿sí? Recuerden que es el shi, precisamente nos va a ir guiando, nos va a ir diciendo que estamos haciendo una petición, una sugerencia, una orden o dar una instrucción.
pero pues podríamos decirle como si fuera una petición, ¿no? Una sugerencia. Ijkin shimitoti, le estoy enseñando. Uijkin. Ah, tenemos otro. Ijkin. Ijkin. Titlacuicas. Ajá. Así cantarás, ¿no? Así cantarás. Así va, o así vas a cantar. No, le estoy enseñando cómo va a cantar este amigo. Ijkin titlacuas, así vas a comer. A lo mejor le estoy enseñando, este amigo, no, le doy una comida y no lo sabe cómo lo va a comer. Ah, ijkin titlacuas, así vas a comer, esto así se come. Es como para decirle, es que esto así se come. Y a veces nos ha sucedido, ¿no? De que pues, nos dan una comida, nunca lo hemos comido, pues decimos, ¿y cómo lo voy a comer? Ah, para que le digas, así comerás. ¿Y quién? Con la Titlacuas. tortillita, nada Así de lo vas tenedor, a nada comer. de ¿Qué pasó? Ya se pasmó, ¿sabes? Sí, creo que sí. ¿Sí? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Y quién titlacuas? Así comerás. O así comerás estas cosas, ¿no? Y titlacuas. Es como decir, así comerás estas cosas, ¿no? A lo mejor me dan alguna comida, alguna fruta o algún platillo que no he comido, pues le podemos decir, ¿y quién titlacuas? Si le enseño, mira, esto así lo vas a comer, este le quitas esto, así lo vas a poner, no lo sé, es esa parte, ¿y quién titlacuas? Así comerás. Ajá. ¿Y quién? ¿Y quién tienes nemis? Así caminarás, ¿no? Ya le estoy diciendo. Este de Ijkin como que lo utilizamos más para mostrar algo, ¿no? Para enseñar algo. Ijkin chiquito. Así dilo. Ijkin shikochi. Ah, pues le estoy enseñando que debe de poner sus manos, así duerme. ¿No? Ijkin te chocas. Ah, así llorarás. ¿Qué va? Bueno, entonces, llevamos Marciani, aquí. Sí, perdón, ¿me haría favor de escribir así dilo? Es Ijkin chiquito. ¿qué más? Ijkin chiquito. Manense, ni cama, ni Ni Mitlaclania, Marciani, ni Mahuitzot. ¿Qué más? ¿Qué más? Ijkin chiquito. Así, Chiquito. así dilo o así lo dirás, ¿no? Ijkin chiquito. Ijkin chiquito. Como cuando le estoy enseñando a alguien que no sabe algún idioma o que alguien le estoy diciendo cómo va a hacer sus ademanes en una poesía. Esto lo he utilizado mucho. Cuando le estoy enseñando al niño, a la niña, cómo va a expresarse, por ejemplo, que diga, Nehua ni Yolchicawak, ¿no? Nehua ni Yolchicawak. Y el niño, antes de que le enseñe, yo dice, Nehua ni Yolchicawak. No. Amo. Ijkin, chiquito. Así dilo, así lo vas a decir. Nehua ni Yolchicawak. Ah, yo soy valiente. ¿No? Ah, bueno. Entonces, esta partícula de Ijkin no lo utilizamos como una pequeña expresión en donde nosotros estamos más como dándole instrucción. Nehua ni Yol Chikawa. Yo soy valiente.
Esto es una declaración. Y es de que yo soy valiente. Ujú. Y eso es lo que les voy a pedir de tarea. De que todas las mañanas, sí, pues a veces, sí, a veces, pues llegamos cansados, a veces llegamos ya sin ganas, o nos levantamos sin ganas porque hay días que sí son muy fuertes, son muy estresantes, y cada mañana que nos levantemos en el espejito del baño, o donde nos peinamos, o donde nos cepillamos nuestros dientes, digamos, Nehuaniyol Chicawak, y dicen su nombre, Nehuaniyol Chicawak, Seo Selok, Nehuaniyol Chicawak, Patl, Nehuaniyol Chicawak, Zipactli, Nehuaniyol Chicawak, Olin, Nehuaniyol Chicawak, Kahli, ¿no? Yo soy valiente, y lo empodera. Y rápidamente nuestra mente dice, ah, pues sí, soy valiente, ¿no? Y hagan lo mismo. Y díganse, no, pues yo no valgo nada. Y funciona, sí, pero para lo negativo. Entonces, es esta frase. ¿Y quién chiquito? Así dilo, así lo dirás. Ne Juan ni Yol Chicawa. Yo soy valiente. Ujú. Bueno, entonces, de skin. No hay ninguna otra, no hay ninguna otra pregunta. Bueno, quali, la palabra quali. Creo que todos lo conocemos, ¿no? Quali. Es una manera de decir. ¿Qué no tiene mi? Quali, 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 tlasojka Martí. Bien, bien. Ujú. Tenemos otro. Nelly, ¿de veras? ¿Verdaderamente? ¿Sí? Si se dan cuenta que nomás es Nelly. ¿Y cómo lo diríamos como categoría de verdad? ¿Se acuerdan? Que yo les decía, para que sea categoría de verdad en la lengua náhuatl, necesitamos Neltilistli. quema, ¿verdad? Y ya le agregamos neltilistli. Neltilistli. Si se dan cuenta, precisamente el listli es muy importante. De Nelly. Aquí está, miren. Se conforma de estas partículas. De Nelly, de Nelly. ¿Por qué aquí ya no lleva la I? ¿Se acuerdan? Cuando se aglutina la I, se absuelve, se pierde. Y para la segunda persona de tú, es tu verdad. Listle como algo abstracto. Ajá. En el tilistli como una categoría de verdad. Pero es tu verdad. No mi verdad, no el verdad de los demás, es tu verdad. De hecho, el de la palabra neltilistli quiere decir tu verdad. Ujú. Ahorita para los que ya hicieron los ejercicios, por ejemplo, el de Miquisli, bueno, pues fue algo pesadito. El de Miquisli fue algo pesadito del trabajo, sí, porque es de noche, porque te absorbe energía cuando despiertas, hijo, le dices, no, pues tal parece que trabajé toda la noche y no dormí. Sí, porque tu energía es lo que estaba, lo que ofrendaste. Ujú. De Nelly. Nelly, ¿de veras? O podemos decirle, ya, ya Nelly, ya Nelly. ¿Se acuerdan qué es lo que a lo que se refiere ya Nelly? Sería como, ¿es verdad? La partícula ya, la partícula ya,
es como, no es del español, de que ya es verdad, no. Es como si, ¿es verdad? La partícula ya es como de este es, pero solamente para esta palabra. ¿Ya, Nelly? ¿Es verdad? O sea, como te empiezo a decir algunas cosas, algún pequeño chisme por ahí que a veces nos gusta inventarlo y le preguntamos, ¿Yaneli? ¿Es verdad? ¿Yaneli? ¿Tlentine chilia? ¿O tlenti kistoa? ¿Yaneli? ¿Tlenti kistoa? ¿Es verdad lo que dices? ¿Es verdad lo que dices? ¿Yaneli tlenti kistoa? ¿Es verdad lo que dices? O Santinech Cascayawa, ¿no? No so, ¿se acuerdan la partícula no so? ¿Cuál sería su traducción? O, ¿Qué más? ¿Qué más los acabanti? Cascayawa. La partícula Cascayawa es ti nech Cascayawa. Ti, tú, nech, me, Cascayawa. O de engañar, o me engañas. Ujú. Ujú. Dice, Yaneli Tlentiquistoa, no sotinech cascayawa, o me engañas, o me estás mintiendo. Ujú. Es una de esas expresiones, ¿no? Cascayawa como mentir, como engañar. Ujú. La partícula cascayawa. ¿Sí? Bueno, entonces, miren, hay más, aparentemente. Necesito, aparentemente estás enfermo, ¿no? Necesitichocaya. Se ve, aparentemente estabas llorando, ¿no? Necesititlatsiwi. Veo que tienes flojera, estás cansado, ¿sí? Y esto lo veríamos mañana después de la clase básica, ¿no? Que es lo que vamos a ver, ¿sí? Vamos a tratar de ir uniendo algunas frasecitas, algunas palabritas para que vayamos haciendo este tejido de lo que ya vimos, de lo que vamos viendo. Y hay una palabra, esta par, el de well, como posiblemente, vuelto, se pudo. Cuando decimos ti vuelto, tú puedes, yo sé que tú puedes, ¿no? Le agregamos ti vuelto, ni vuelto. Ah, yo sí puedo, ¿no? Sí lo logro, sí lo voy a lograr. Y hay una partícula que es el de co, ¿no? Es como decir, sí, claro, claro que sí, co, ¿no? Es una expresión. Dice, luego dice, yo te tlacua, co. Sí, claro, ya comí, ¿no? Por supuesto. O algunas expresiones también de manera muy coloquial, dice, como ahora los muchachos, ¿no? Dice, bueno, pues es como decir Simón, ¿no? Esas expresiones le dicen algunos como algo de fifí, algo como que muy en confianza, que nos llevamos bien, y se utiliza esta partícula de co. Simón, Ajá. carnal. Simón, Sí, carnal. Simón, carnal, ¿no? Es como que una expresión, pues, cuando decimos, ¿no? Pues a lo mejor te preguntan o nos preguntan, yo ansía, ¿qué? ¿Ya se cansaron? ¿Co? ¿Ah? Sí, sí, claro, pues sí, ya. ¿Ah? Entonces, son algunas de las expresiones que vamos a emplear y espero que nos acompañen para que nos ayuden a lo mejor a meterle otras palabritas como para decir, cuando le preguntamos a alguien, Tlenon Motoka, ¿cómo te llamas?
o cuál es la siembra de tu nombre que diga, bueno, Cuautli, podemos decirle, Nesi Tipinawa. Se ve que tienes pena, ¿no? Vamos a utilizar esto, por ejemplo. Yamelawak, ¿co? ¿Ah? Pero bueno, entonces, miren, son algunas de las expresiones que nosotros podemos irlos utilizando. No quiero ir muy rápido con estas partículas porque son necesarias para ir enriqueciendo nuestro vocabulario. Entonces, lo que sí les voy a pedir es que ustedes me vayan construyendo algunas frases. Puede ser que en el grupo de WhatsApp ustedes me manden algunas frases y digan, bueno, yo quise decir esto, ¿no? Y nos ayudamos. Miren, el de Nessie, por ejemplo, el de Neca, no, por aquí tenemos, son algunas frases. Estos también, los de relación a otros en forma de eventos. Noisky, lo que les decía Noisky. Nejua Noisky, yo también. ¿O no? No so, o sea, pues, o. Tanto, cachi, o cachi, ixemi. San, no más. Santejua. Nomás eres tú, luego decimos, ¿no? Como algo diminutivo. Nomás eres tú. Tepitzin, poquito, ¿no? Tepitzin y Nahuatlactoa. Tepitzin. Quema. Quema. Entonces, esto lo que podemos nosotros ir mejorando, pues, y además de irlo enriqueciendo en algunas expresiones, ¿sí? Muy bien. Pues sería todo, compañeros. Como les decía, esto no lo terminamos de ver, pero les mandé el archivo y que ustedes lo puedan ver, puedan utilizar algunas palabras, pero hay que practicarlo, ¿sí? Porque si no lo practicamos, no va a ser nuestra verdad. Acuérdense, para que sea Neltilistli, para que sea su verdad, lo tenemos que empezar a utilizarlo en pequeñas expresiones, o como lo hace el abuelo Tona, hagan aunque sea 2, 3 frasecitas, como esa palabra florida. Y eso nos enriquece a todos, pero sobre todo a ustedes que los van escribiendo y se van topando con algunas dudas. ¿Sí, compañeros? Bueno. ¿Qué más te mencioné? Bueno, Nekriwan, Shimosewikan, Timoitaske Mostla. Nos vemos mañana. Chicome. Chicome Kawit.